Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV. Saben que estamos conversando con diferentes personalidades, diferentes tradiciones, diferentes escuelas, diferentes pensamientos. Hoy nos toca hablar un poco más con la juventud, por eso nos acompaña nuestro camarada Jonathan. ¿Cómo te encuentras, Jonathan? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Jonathan Gordillo es universitario. Él estudia en la Universidad Autónoma Metropolitana y está estudiando Ciencias Políticas, ¿cierto? Ya a puntito de salir de la carrera. Sí, nada más falta el título ya. Pero también es militante de base de nuestro partido, de Movimiento de Regeneración Nacional, y obviamente estuviste metido en todo el proceso de la campaña que nos trajo una victoria contundente en la Ciudad de México y a nivel federal. Y pues a ver, ¿tú qué balance tienes de toda esta actividad? Bueno, principalmente en la Ciudad de México siento yo que teníamos una preocupación, ¿no? De que llegara la derecha con Taboada y todo eso. Entonces, nosotros decidimos, principalmente en la GAM, con las juventudes, ir junto con el proyecto de Clara Brugada. Esto principalmente por su proyecto que tenía de la Ciudad de México. Ya no lo tiene, lo tenía. No, lo tenía ya. Ya ahorita ya ganó y ya... Hay que echarlo a andar. Sí, vamos a seguir transformando la Ciudad de México. Y esto es muy importante principalmente porque creo que se vio muy amenazado, ¿no? La Ciudad de México nos decían que estaba muy cerrada. También compañeros militantes de Morena de otras alcaldías nos decían, no, es que está muy cerrada, es que está muy peleada. Y nosotros estábamos muy confiados porque íbamos a las alcaldías y las visitábamos y la gente verdaderamente se sentía el apoyo, ¿no? Que tenía hacia Clara Brugada, y no solo hacia Clara Brugada, sino hacia el proyecto de la transformación. ¿La Gustavo Amadero? No, en general. Primero en la Gustavo Amadero y ya después. En la Gustavo Amadero siempre ha sido muy morenista, la verdad. Es una alcaldía que desde que López Obrador la visitaba siempre ha sido muy de izquierdas, no entra de la derecha. Entonces la verdad es que es una alcaldía muy progresista. Entonces, esa como idea de pasar no solo de la alcaldía, sino a toda la Ciudad de México por medio de diferentes proyectos que teníamos. Uno de ellos es Juventudes GAM, donde justamente junto con brigadistas hicimos que fuéramos a varias alcaldías, principalmente. La primera de ellas fue Xochimilco, Coyoacán, la Gustavo Amadero propiamente. Nos faltaron llegar a las alcaldías, creo que eso sí es un punto como a analizar para futuras, a lo mejor campañas, pero creo que hicimos un buen trabajo y se vio reflejado, ¿no? El 2 de junio, con la victoria no solo de Clara Brugada, sino también de todo este proyecto de nación donde nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, alcanzó casi el 60% de la votación, ¿no? Entonces creo que esto nos habla de que no solamente es seguir con el segundo piso, sino también refrendar todo el apoyo que hay y que sí se ha visto propiamente en la práctica, ¿no? Como principalmente en ámbitos económicos, la gente lo siente, ¿no? En su bolsillo. Es decir, cómo hoy nos alcanza para más, cuando hace 6 años se tenía abandonado propiamente el salario mínimo, ¿no? Creo que no se acuerda que era de 88 pesos, ¿no? En 2018, y hoy casi llega a 200 pesos. En la frontera ya se alcanzó todavía más, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que la gente siente, ¿no? Dice, sí se ve el cambio reflejado. Claro que hay muchas cosas que hay que avanzar, ¿no? En cuanto al tema de seguridad, creo que es uno de los temas relevantes que se tiene que enfocar en nuestra nueva administración, pero también creo que se ha avanzado y se ha avanzado mucho, tanto en materia educativa, de salud, de económica, no solamente por el salario mínimo, sino también por las leyes laborales, ¿no? Que ha habido tanto en el gobierno de López Obrador, y que estoy muy seguramente, como lo anunciaron ayer, Claudia Sheinbaum lo va a seguir por ese mismo camino. Claro. Oye, ¿cómo evalúas tú? O sea, ahora sí que desde tu formación universitaria, ¿no? De la ciencia política, ¿cómo evalúas a qué se debe la irrupción masiva de un pueblo que rompe los topes históricos y vota de manera tan contundente por una candidatura específica, ¿no? Que además pues tenía en contra un montón de factores, ¿no? Porque toda esa narrativa de que la campaña de Estado y todo eso es pura mentira, O sea, si alguien tenía condiciones adversas en esta campaña era Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero tenía pues un pueblo de su lado, ese es el tema. Pero ¿ustedes cómo evalúan eso? ¿Cómo evaluarían eso? ¿Qué análisis harían? Digamos, desde el rigor de la ciencia política, que además, quién sabe si sea una ciencia, pero así se llama, ¿no? Un fenómeno así.
tan complejo? Sé que está muy cerca, es un poco gandalla preguntártelo, pero hagamos el esfuerzo. Sí, principalmente creo que es muy aclarar que desde la ciencia política siempre se ha tenido como este tipo de teorías, que siempre se habla mucho de teorías, pero ¿cómo estas teorías las vas a poner a la práctica, no? Y creo que lo vimos este 2 de junio donde siempre a nosotros, los profesores por lo menos, hay muchos que no concuerdan, ¿no?, con las ideas de López Obrador o la izquierda, pero creo que... Pero disfrutan mucho sus salarios en una universidad pública, ¿verdad? Sí, y que les va muy bien. Claro. Aparte, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante. Pero también hay un pequeño grupo reducido, pero que apoya, ¿no?, la transformación y que lo ve con buenos ojos. Entonces, buscar como que principalmente ese balance, yo creo que fue algo no esperado. Algo no esperado por nadie. Por lo menos, sí se esperaba que iba a ganar Claudia, pero creo que no sabíamos por qué tanto. Pero que ganara por el 60% de la votación y alcanzara por lo menos 35 millones de votos, creo que nadie se lo esperaba. Y esto no solamente es como un inicio de la transformación de lo que venía haciendo López Obrador, pero creo que es gracias a él, gracias a cómo se supo comunicar con la población. Porque es muy difícil si López Obrador no hubiera tenido sus mañaneras. ¿Por qué? Porque todos los medios tradicionales, por lo menos todos los días, sistemáticamente atacaban. Entonces López Obrador, por medio de las mañaneras, fue un decir alto. Nosotros también tenemos la información y la gente lo escucha y la gente lo reproduce. Vas por las calles y dices, no, es que López Obrador dijo en la mañana era esto. Entonces ya no solo te quedas con esta información, ¿no?, de los medios tradicionales, sino también la creación de nuevos medios más de redes sociales, que también siguen los jóvenes, ¿no? Entonces el análisis desde la ciencia política de este 2 de junio es que no se esperaban este resultado, que sí se esperaban que iba a ganar Claudia, pero lo creían más cerrado, ¿no? Y además que carro completo, ¿no? Mayorías en las dos cámaras, bueno, casi en la de senadores, faltan como 2 senadores. Y en la Cámara de Diputados todas las mayorías, y no solo eso, sino también en los demás estados. Si no me equivoco, se ganó la mayoría de los estados. Se perdieron muy poquitos. Uno de ellos se perdió, pues un fraude abiertamente, ¿no? El de Jalisco. De Jalisco, que también hay que analizarlo, ¿no? Como no, ni siquiera se alcanza el 5%, ¿no?, de diferencia entre el primero y el segundo lugar, y las irregularidades que hubo. Sí. Por Movimiento Ciudadano y sus candidatos, que sabemos que en Jalisco siempre ha sido así, desde que entró Enrique Alfaro al gobierno. La verdad no es de sorpresa, sino que se tiene que defender el voto, ¿no?, allá en Jalisco. Y también creo que una sorpresa fue Yucatán, muy de esperanza, ¿no?, cómo ganó y que ahora va a ser gobernador. Entonces creo que este tipo de cosas nos hablan de cómo cambió el sistema político mexicano en tan solo 6 años. Y creo que por eso yo siempre lo he dicho, que López Obrador es un genio político, ¿no? Sí, y muchos no lo quieren ver, y muchos analistas políticos se rehúsan, ¿no?, todavía como a creerlo. Pero no solo es un genio político, sino también es un genio de la comunicación, porque supo transmitir a los mexicanos su mensaje de transformación. Entonces creo que el reto va a ser también para la doctora Claudia Sheinbaum, cómo va a seguir, ¿no?, transmitiendo por medio de la comunicación. Yo me gustaría en lo personal que sigan las mañaneras, porque creo que contrarresta, ¿no?, lo que dicen los medios tradicionales a lo que dice la presidenta, ¿no? Sí, ayer hubo una especie de ensayo, ¿no? Ensayo de la mañanera, justo en el espacio donde se realiza la mañanera. Ahí estuvo ya nuestra presidenta electa, todavía no en funciones, pero ya electa, y la vimos por primera vez. Y yo no sé, salvo tu mejor punto de vista, se veía muy bien, se veía muy bien cimentada, ¿no?, con un carácter fuerte, con una personalidad muy potente, ¿no?, y con una capacidad discursiva muy bien articulada, que mantiene un mensaje en un registro horizontal, ¿no? No sé, igual yo estoy exagerando porque la idolatro. A ver, tú dime. No, sí, yo que tuve la oportunidad de verla, se ve, ¿no?, presidenciable, como decían. Me gusta usar mucho ese término porque pues, luego se utiliza para otras cosas, pero se ve que está preparada, obviamente, no hay duda, y verla ahí, ¿no?, ya comunicándose con los mexicanos,
se ve que tiene la preparación, y yo siempre lo he dicho, creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser aún mejor, ¿no?, que López Obrador y que su gobierno, porque está preparada, porque a lo mejor, y yo digo que, bueno, los diálogos que hizo por todo el país y su equipo creo que está muy bien preparado y creo que lo va a hacer muy bien. Y este pequeño ensayo que vimos el día de ayer creo que se podría replicar todos los días. Esperemos que tome esa decisión, porque creo que lo hace muy bien y creo que también sabe comunicar. Aunque a lo mejor, y creo ella misma lo ha dicho, que no tiene el carisma, ¿no?, del presidente López Obrador, pero creo que va... Tiene el suyo propio. Sí, y va por buen camino, y creo que va a ser una mejor presidenta que López Obrador. Ay, 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 palabras fuertísimas, Sí. fuertísimas declaraciones aquí. No, pero yo sí lo creo y estoy convencido. Vamos a mejor, ¿no? Sí. Claro. Así debe ser. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. No sé si así como tú lo planteaste, pero cuando decían es que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente y nunca vamos a tener un mejor presidente, pues yo decía, pues mejor que sí, ¿no? O sea, mejor que sea el primer mejor presidente y de ahí a mejor. Para ¿no? adelante, sí. Pues sí. No queremos tener otro Miguel Alemán, no queremos tener otro López Porpillo, no queremos tener otro Echeverría, otro, ¿no? Otro, ¿cómo se llama? El del 68. Díaz Ordaz, el del 68, ¿no? O sea, ese tipo de presidentes, ya no queremos más de eso. Imagínate, Fox, Calderón. ¿No? Peñas Nietos. No. O sea, de aquí para arriba, ¿no? De aquí a lo mejor. Y otro factor que es bien importante. Este sería el segundo gobierno en la historia de nuestro país electo por el pueblo. El primero fue el de Andrés Manuel López Obrador. A mí no me cuentan chismes. El primer gobierno electo por el pueblo fue el de Andrés Manuel en toda la historia nacional. El segundo es el de Claudia. Sí, y principalmente creo que en el 2018 la gente salió a votar masivamente, ¿no? Uh-huh. Porque querían un cambio, porque estaban cansados siempre de lo mismo. Hay que recordar que en el 2006 sí hubo un fraude electoral, sí se la robaron, por más que algunos digan que no, o que no lo crean, las pruebas ahí están, ¿no? Y creo que por el 0.5%, digo... Y no quisieron abrir las urnas, voto por voto, casilla por casilla. Lo que hoy dice la oposición, no lo abrieron en ese momento, por la amenaza también que significaba, ¿no?, para ellos. Pero pues creo que después del 2018 cambió todo el sistema político mexicano. No hay duda que López Obrador... Hay un antes y un después de que llegara López Obrador a la presidencia. Y yo creo que los retos que tiene también es la oposición, de ser una oposición digna para los mexicanos. Porque eso también se lo merecen los mexicanos. No una oposición en la que diga todo está mal y todo lo vamos a cerrar y no lo vamos a aprobar nada. Como lo vimos en el último año, que no le quisieron aprobar nada al presidente. Y que cerraron el Congreso y que dijeron no vamos a pasar nada. Y por eso les pasó la de 2024. Por eso tiene mayoría Morena y sus aliados. Principalmente por eso. Porque no se pudieron escuchar. Porque dijeron que todo estaba mal. Hasta los programas sociales de adultos mayores, el PAN lo votó en contra. Así es. Por eso les fue como les fue. Y hoy tienen un deber histórico también la oposición. Ser una oposición digna. ¿Tú crees que lo logren? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no se ve. Hoy los dirigentes van a seguir ahí. No pasó nada. Sí. Como que ellos usaron a Xóchitl como tablita de salvación, brincaron al Senado, ¿no? Y están como haciendo el teatro del voto por voto y todo. Oye, nos quieren quitar la mayoría calificada. Dicen que porque una coalición no puede tener mayoría calificada, cuando la ley dice que un partido no puede tener mayoría calificada, pero una coalición perfectamente sí, ¿no? Sí. Pero están yendo por la salida leguleya, diciendo mentiras otra vez en los medios de comunicación, aplicando la misma fórmula que los hundió. Entonces... Pero tampoco hay que sorprendernos, la verdad. No me sorprende, nada más digo... Es lo que hicieron durante todo este año. Todo lo mandaban a los tribunales. Todo lo mandaban a los tribunales. Yo la verdad es que era algo que esperaba, pero pues la ley lo dice, ¿no? Obviamente, un partido no puede superar el 8%, pero no dice de coaliciones. Exacto. Es lo que ya está diciendo Murayama, ¿no? Si no me equivoco. Pero imagínate que la ley dijera así, que las coaliciones no pueden tener mayoría calificada. No podrías hacer política. No podrías hacer nada.
Porque a fuerzas quieren... Esa sí sería la dictadura. Sí, no, y a fuerzas quieren que principalmente negocies, ¿no? Con otros partidos de oposición. Pero Sí. ¿cómo vas a negociar? No se puede tener mayoría. No, y además no están abiertos al diálogo. Exacto. ¿Cómo lo vas a hacer tú si no estás abierto al diálogo? Así es. Tú me exiges a mí dialogar, pero a la hora te cierras y votas todo en contra. Entonces creo que esa es la farsa, ¿no? La farsa que siempre dice, no, voto dividido. Eso es democracia. Eso no es democracia. Oye, ¿y los contrapesos? Se habló mucho de los contrapesos desde antes de la elección porque creo que sabían que les iba a ir mal, ¿no? Y que querían el voto dividido justo por eso, por los supuestos contrapesos. No es por el hueso, no es porque quieran seguir amarrados a la ubre del Estado. No, es por los contrapesos. Es lo que dicen. Claro. Y siempre te hablaban del INE, ¿no? Y de la Suprema Corte. Esos son los contrapesos que hay. El INE, pues el INE tiene que organizar elecciones, no ser contrapeso No de ser nada. contrapeso, es lo que yo digo. Pero salen con la marea rosa y dicen, Sí, yo claro. defiendo al INE. Porque el INE es árbitro. Era, o debería ser. Será. Después de la reforma, ¿no? Tiene que ser. Será. Ajá. Pero entonces, cuéntanos de los contrapesos tú. En la teoría se habla mucho de los contrapesos y que son necesarios dentro de la política. Yo creo que sí son necesarios, pero cuando hay verdaderos contrapesos. Porque creo que hoy tenemos contrapesos que no lo son. Y creo que eso también se le hizo saber el electorado el 2 de junio. Tan sencillo como eso. Que ahora se asustan y dicen la Suprema Corte. No, es necesario. El sistema de justicia está podrido. Y la verdad, con todo respeto a la Facultad de Derecho de la UNAM, también, o sea, te lo digo porque yo Lo dices como joven universitario. Ajá, y porque yo estuve ahí y estudié y no me gustó y me salí. Porque está atrapada la Facultad de Derecho. ¿Es de derecho o es de derecha? Las dos, dicen. Yo digo que es más de derechas, muy de derechas, ¿no? Pero es que históricamente los camaradas abogados están cercanos a la derecha, Sí, ¿no? y creo que ese es un problema, ¿no? De hecho, el PAN surgió como un partido de abogados. Fascistas y reaccionarios, pero abogados al fin. Sí, entonces yo creo que ese también es un problemático, ¿no? Como los abogados, pues, la mayoría son de derecha, ¿no? Y eso se ve reflejado en la Suprema Corte, ¿no? Con todo lo que... Y Norma Piña, que se reúne con Alito, pero que dicen que... ¿Qué es eso, no? De la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué contrapeso es ese? ¿No? Agarra y se reúne con la oposición, con Alito y todo. Y solo porque no fue Krill, si no, también estaría igual. Está invitado. ¿Eso es democracia? Esa es la verdadera pregunta. ¿La democracia que ellos dicen? Eso no es democracia y eso ni siquiera son contrapesos, ¿no? Oye. Me quemarán a lo mejor mis colegas politólogos, pero ¿Sí? esa es la verdad. ¿Y no será que un contrapeso en una democracia verdadera sea el pueblo? Tiene que ser. Siempre el pueblo y con el pueblo siempre. Como lo dice López Obrador, pero no solamente es la frase, ¿no? Sino que verdaderamente el pueblo mexicano es mucha pieza. Te da y te quita. Y más después del 2018 creo que hoy todo mundo habla de política. Hoy todo mundo en las casas, en las oficinas, con los amigos, se habla ya de política, ¿no? Y a lo mejor antes no. O este tema de la polarización que no hay, ¿no? Que creo que quedó muy claro en estas elecciones. Hay un pequeño grupo reducido que cree que son mayoritarios, pero no lo son, ¿no? Entonces creo que este tema de que creo que hoy en día los mexicanos somos más conscientes y más politizados, y creo que si Moreno falla, va a haber en las intermedias del 2027, se lo va a quitar. Claro. Tan sencillo como eso. O a la parte que falle, ¿no? Porque también hay que analizar dentro del partido qué se falló y qué no, ¿no? Porque también a lo mejor hay candidatos que son innombrables o impresentables y que estuvieron dentro de Morena. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe, ¿no? Entonces creo que también es analizar desde adentro, ¿no? Para que no te pase lo que le pasó hoy al difunto ya. O sea, tú estás diciendo que con una victoria tan arrolladora, ¿no? Con números tan positivos en una elección, sui generis, ¿no? Porque todo el mundo está asombrado, ¿no? Algunos para bien o algunos para mal, ¿no? Unos están asombrados de manera honesta, que dicen ahí el pueblo hizo algo formidable, y otros dicen, ¡ay, Dios mío, la dictadura!, ¿no? Pero esos son unos hipócritas, porque les encanta la dictadura del capital nada más. Pero yo digo, en un escenario tan exitoso, donde un partido tiene tan buenos resultados, ¿se puede hacer un balance autocrítico? ¿O todo es echar las campanas al vuelo?
Tendría que ser, creo que sí, también ver en qué se falló. Tanto, no solamente sino nacional, sino también estatal. Las dirigencias estatales tendrían que ver qué ganaron y qué perdieron, ¿no? O qué abandonaron, o qué no. ¿Qué faltó hacer? ¿Qué faltó hacer para seguir llegando, no? Pero más que nada también a los candidatos que tú presentas. ¿Vas a presentar a los que vienen desde abajo con Morena o vas a presentar a los que se saltan de un partido a otro? Que vamos a ver que ahorita los de la oposición se van a quedar cada vez más reducidos y muchos de la oposición se van a querer venir a Morena. Claro. Entonces, ¿cómo le va a hacer Morena, no? ¿Va a respetar las dirigencias que los que vienen desde abajo luchando para darles puestos o se los van a dar a ellos? Sí, porque imagínate toda la gente, con todo el respeto que se merecen, pero toda la gente que va a brincar del barco del PRD, ahora que ya... Que ya desapareció. Sí, ellos se ganaron eso, ¿no? Por traicionar también. Y creo que el pueblo lo vio. Y ya lo veíamos en el 2021. Casi se quedan a nada. Pero hoy creo que el pueblo es mucha pieza y el pueblo vio que traicionaron sus principios. Que decían ser la izquierda y salieron con la derecha. Pero no viene desde ahora, viene desde Enrique Peña Nieto con el Pacto por México. No sé por qué no les sorprendió el Pacto de México a estos que dicen que defienden la democracia. Los contrapesos. ¿Dónde estaban los contrapesos cuando todos los partidos se juntaron para imponer las reformas estructurales neoliberales? Que no funcionaron y que fracasaron. No, sí funcionaron. Enriquecieron a unos cuantos y a todos nos dejaron en la calle. Y para eso eran. Sí funcionaron. Eso sí. Y querían seguir saqueando al país. Sí. Y creo que esto también es justamente la victoria del pueblo. Más que de los partidos políticos, de la victoria del pueblo, porque por fin se escuchó su voz. Y creo que eso lo sienten. Por eso también creen hoy más. Por lo menos no sé si en la democracia, pero sí en sus instituciones y principalmente en la presidencia. Creen más, ¿no? Hoy en su presidente. Y eso es un gran logro de López Obrador. También por eso es probable que haya sido superávit de votación, ¿no? Estos 5 millones extra. Es porque siento yo, como ciudadano lo digo, ¿no? En esta elección sabíamos que el voto iba a contar, ¿no? Incluso en la elección del 2018, los que ya habíamos sido defraudados antes y que pensábamos que la salida era por otra vía, decíamos, vamos a darle una oportunidad más a esto, ¿no? Pero es muy probable que nos la quiten de nuevo. El 18 íbamos con desconfianza y varios millones de personas ni votaban, pues sabían que nada iba a cambiar con eso. Ahora sabíamos perfectamente bien, 6 años después, que esa elección iba a ser una elección donde el pueblo se iba a hacer escuchar y se iba a respetar, ¿no? Aunque lo intentaran, les íbamos a ganar y así fue. Y tuvimos 5 millones más de votos. Y falta incorporar 40 millones más de personas que todavía no participan, ¿no? Este es el gran reto también, ¿no? Sí. Que se tiene en las próximas elecciones intermedias, por lo menos, el gran reto de sacar a los mexicanos a votar. Todavía, ¿no? Todavía nos quedamos con el 60% de participación. Pues todavía falta, ¿no? Un gran número de mexicanos que quieran salir a votar. ¿A votar o a participar en política? Creo que principalmente, primero, que se sientan escuchados. Creo que ese es el gran reto. Y creo que por eso no salieron a votar. Porque creo que no se sienten tan escuchados todavía. Y ese es un gran reto. ¿Y eso qué se tiene que hacer? Bueno, participar primero en la política, pero primero en diálogos, ¿no? Que se vayan introduciendo poco a poquito en la política. No les puedes decir, no, es que luego, no. Es poco a poco. Y es un largo camino, principalmente, porque no es fácil de entender a lo mejor para muchos. Porque creen que todo político es malo, que la política es sucia. Entonces aquí también... Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces aquí hay que también cambiar esa idea de qué es la política propiamente y qué es lo que se busca también cuando accedes al puesto, ¿no? Claro, al gobierno, a los espacios de poder. Para ir cerrando nuestra conversación, Jonathan, que ha sido muy, muy interesante. Tú eres un compañero joven, ¿no? Militante, compañero joven. Has estado ya en campaña, ya sabes lo que se siente la victoria, ¿no? Que lo que estás trabajando tenga un resultado, ¿no? ¿Tú cómo percibes a la juventud, ¿no? Durante la campaña se decía, los jóvenes apoyan a Maines, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que hace publicidad, es el que hace marketing, ¿no? Y la canción más pegadora y millones de reproducciones, ¿no? Y algunos camaradas hasta decían, ay, Morena debería tener una canción así de pegadora. Pues hay un montón de canciones súper pegadoras, ¿no?
pero no con ese punch en redes sociales. Sin embargo, los jóvenes, a la hora de ver la votación, los jóvenes votaron por Claudia. Los jóvenes que votaron por Claudia, la gran mayoría. ¿Tú cómo ves a la juventud? La canción fue muy pegadora de Maynes y lo veíamos, ¿no? Todo el mundo la cantaba, todo el mundo la replicaba, pero una cosa es ya a la hora de la votación. Exacto. Una cosa es, sí, yo canto la canción, pero sé que no tienes proyecto, ¿no? Por eso voto por Claudia y lo vimos en las elecciones. Una cosa es bailar y cantar y otra cosa es ir y otra a votar. cosa ya es ir a votar y elegir, ¿no? Entonces creo que los jóvenes hoy en día también están cada vez más conscientes y creo que cada vez son más de izquierdas que de derechas. No quiero decir que no haya, claro que hay de derechas, pero son una minoría, ¿no? Y creo que cada vez hay gente, principalmente los jóvenes, creo que han sacado al partido y lo van a seguir sacando siempre. Mientras no traicionen a esa juventud, creo que Morena va a seguir teniendo el control. ¿Por qué? Porque apoya el matrimonio igualitario. Todavía faltan muchos temas, ¿no? Como la legalización del cannabis. Faltan otros temas, ¿no? Que le interesan a las juventudes. ¿Cómo qué temas? A ver, ¿qué temas le el de la interesan? vivienda, creo que es un tema que se siente y creo que la propuesta de Clara en la Ciudad de México, pero también la reforma que apenas anunciaron al Infonavit, creo que puede ayudar mucho. Como los jóvenes hoy no pueden acceder a una vivienda digna, ¿no? Tienen que pagar rentas, Estratosféricas. o sea, el cártel inmobiliario. Toda lo la veíamos. quincena la llevas a la renta. Entonces, creo que es un tema que le interesa mucho a las juventudes, ¿no? El acceder a una vivienda. Y a las no juventudes también, ¿eh? Sí. Yo también pago renta. No, sí. Entonces, creo que estos es de los temas que más le interesan a las juventudes, cada vez tener más acceso a los derechos. Creo que también falta el acceso a la educación, Claro. principalmente más universidades, Sí. ¿no? Porque creo que sí, estoy consciente de que somos todavía un grupo muy privilegiado los que podemos acceder a la educación, ¿no? Superior. Superior, pública y de calidad. De alto nivel. Entonces creo que todavía falta. Esos es de los retos que también las juventudes esperan, ¿no? Conseguir por lo menos estos 6 años con Claudia y de la mano en la Ciudad de México con Clara. Muy bien. Pues eso es Jonathan Gordillo. Eres estudiante ya casi graduado de Ciencias Políticas por la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad que, por cierto, surgió por la presión de la 68 y el 71, ¿no? Sí, y principalmente darle educación a las periferias, porque se encuentran casi siempre en zonas más alejadas de las ciudades periféricas, entonces también. Y es muy interesante que la matrícula casi siempre de la UAM, de todas las UAM, son principalmente foráneos, más que de la Ciudad de México, entonces muchos foráneos vienen a estudiar a la UAM. Muy bien. Pero aún así nos quedábamos sin universidad. Y entonces tuvo que surgir la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿No? Yo soy graduado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y ahora está la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Y la Universidad de la Salud. Pero aún así faltan. Faltan. Es una ciudad enorme. Sí, ¿no? más que la Y, ciudad. y fue abandonada mucho tiempo. Sí, creo que eso fue un error, ¿no? Abandonar la educación, principalmente. Después de la reforma de Enrique Peña Nieto, creo que... Y la traición aquí en la Ciudad de México, Sí. por Miguel Ángel Mancera, creo que debilitó a la ciudad, la mandó al abismo. Y Claudia la recuperó en estos 6 Sí, años, sí. pero es recuperar y hoy a seguir transformando, a seguir para adelante, ¿no? Para arriba. Y creo que el reto también es no solo en la Ciudad de México, sino nacional. Que los estados tengan más universidades. Sí. Porque Que no te tengas que venir a la que ciudad. venía a para la Ciudad de estudiar. México, porque vemos tristemente que muchísimos foráneos se tienen que venir a la Ciudad de México porque en sus estados no hay universidades, ¿no? O es cara. Hay universidades públicas que hay universidades públicas que cobran cuotas arriba de los 2,000, 3,000 pesos. Y ese es el problema. Y creo que ese es el reto también del gobierno, hacer más universidades, pero que puedan ser accesibles propiamente para los estudiantes, que a veces necesitan trabajar para poder mantener sus estudios, ¿no? Y no se pueden dedicar 100% solamente a estudiar. Y creo que ese es el reto que también tiene este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que va a entrar, mejorar la educación, tanto media como superior. Excelente. Muy bien. Jonathan, muchas gracias. ¿Con qué mensaje te despides de nuestro público culto y conocedor? Que la democracia no está en riesgo, que es una mentira. Y tan no está en riesgo que creo que se van a escuchar las voces de todos y que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, yo lo digo y siempre lo diré, va a ser aún mejor presidenta que
Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos. Mejor que sí. Sí, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues acá lo vio usted, aquí en la 4 TV, aquí en Como Pez en el Agua, nuestro invitado Jonathan Gordillo, universitario y que estuvo participando en la campaña con el equipo de Clara Brugada y que ahora nos hemos levantado con esta gran victoria en la Ciudad de México, en diferentes estados de la República y en la presidencia de nuestro país. Para seguir desarrollando esta discusión, usted conéctese acá en la 4 TV, ponga el pulgar para arriba, comparta el enlace en los chats de sus tías panistas para que sepan que hay un horizonte mucho más allá que la atronadora derrota que sufrió la reacción en nuestro país y que forma parte de un proceso de cambio, un proceso de humanización que ojalá se extienda por todo el mundo, porque solo de eso va que la humanidad tenga futuro. Hasta luego.